Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Después de la Edad Media, las instalaciones reservadas para los leprosos comenzaron a utilizarse para los enfermos mentales y otros marginados sociales. En Europa, a finales de la Edad Media, de 1250 a 1500, la llamada locura se entendía de manera diferente a como se entendía cientos de años después. Básicamente, se pensaba que las personas con problemas psicológicos eran simplemente diferentes. Incluso se consideró que algunos tenían una sabiduría que demostraba los límites de la razón. Durante este tiempo, la mayoría de las personas con una enfermedad o trastorno mental deambulaban libremente, siempre y cuando estuvieran en el patio trasero de otra persona. Si se encontraba a un supuesto loco en una ciudad europea, lo enviaban a un marinero o comerciante que lo dejaba en otra ciudad o en una zona rural, escasamente poblada. Esta costumbre era particularmente común en Alemania, en Nuremberg, en el siglo XV. Los registros muestran que 31 de las 63 personas con enfermedades mentales fueron sacadas de la ciudad en carruajes y barcos, mientras que en Frankfurt, a finales del siglo XIV, los marineros recibieron instrucciones de detener y sacar a las personas que se encontraran deambulando desnudas. La práctica de alejar a los habitantes de las ciudades con enfermedades mentales es de donde proviene la frase barco de tontos, un término que se ha popularizado en la literatura y otras obras de arte a lo largo de los años. Varias obras hacen referencia al Narrenschiff, o barco de los tontos, que navegaba por las aguas de los canales del Rin y Flemish llevándose a los locos de la ciudad. Hieronymus Bosch, el famoso pintor holandés, también capturó esta imagen en su pintura El barco de los tontos, realizada entre 1490 y 1500. No fue hasta algunos años después, tras el declive de la lepra en Europa occidental, que las personas con enfermedades mentales comenzaron a ser detenidas. La lepra es una enfermedad contagiosa que afecta la piel. Cuando la enfermedad se extendió por toda Europa, los pacientes fueron confinados en instalaciones especiales llamadas casas Lazar, ubicadas en las afueras de las ciudades. Cuando los brotes de lepra disminuyeron en Europa, estos centros encontraron un nuevo propósito al detener a delincuentes, personas abandonadas y personas con enfermedades mentales. Tal vez no sorprenda entonces que se empezara a ver a los nuevos detenidos como portadores de enfermedades. Así como las sociedades medievales habían llegado a marginar y estigmatizar a los entonces llamados leprosos, las sociedades de la época clásica hicieron lo mismo con estas nuevas personas, asociando así el término locura con ser un marginado. Pero no eran solo las casas de Lázares las que retenían a personas con problemas mentales. A principios del siglo XVIII, las ciudades comenzaron a retener a esas personas en lugares fortificados, como la torre dentro de las murallas de Caen, Francia, conocida como la Tour aux Fous. La apertura de hospitales generales marcó el inicio de un confinamiento sistemático de los marginados sociales. A principios del siglo XVII, la ociosidad, o la percepción de falta de interés en trabajar, se había convertido en una característica que las clases dominantes no solo despreciaban, sino que la consideraban peligrosa para la sociedad. Por lo tanto, las autoridades tuvieron que encontrar una manera de frenar este comportamiento y ocultarlo a la vista del público. La función original de la policía, que apareció por primera vez en los países europeos en esa época, era garantizar que los pobres trabajaran. Con el mismo espíritu, el Hospital General, u Hospital General, no se creó para tratar a los enfermos, sino para confinar a los ociosos y a los no deseados. Foucault señala este desarrollo como el comienzo del Gran Confinamiento. En 1632, una de las casas de Lázares más importantes, San Lázaro, se convirtió en un hospital general. En 1656, el rey de Francia, Luis XIV, inauguró la apertura del propio Hospital General de París. La inauguración estuvo acompañada de un decreto que prohibía la mendicidad en la ciudad, y cualquier persona sorprendida en el acto se vería obligada, nada menos que por una milicia de arqueros, a trasladarse al hospital. Los desarrollos de este tipo no se limitaron en modo alguno a Francia. Otros países europeos estaban realizando ajustes similares en la forma en que trataban a las personas indeseables, y pronto una población importante quedó confinada en estas instituciones.
Unos años después de abrir sus puertas, el Hospital General de París albergaba a 6.000 personas, el 1% de la población de la ciudad. El grupo incluía mendigos, delincuentes de poca monta, marginados sociales y, por supuesto, personas que padecían un trastorno mental. Para combatir la ociosidad y el desempleo, los residentes de los hospitales generales se vieron obligados a trabajar y fabricar productos. En París, se hicieron varios intentos para convertir algunos de los edificios del Hospital General en fábricas. En la ciudad francesa de Toul, los residentes cargaron e hilaron lana para un empresario local. Los beneficios de estas políticas laborales eran, en el mejor de los casos, cuestionables, ya que la producción económica de los residentes era inferior al costo de su confinamiento. En primer lugar, el gran confinamiento fue un reflejo de las normas morales de las clases dominantes, que incluían a la Iglesia, el Estado y la burguesía, y de la capacidad de imponer sus normas a los pobres. También significó el momento en que el término locura comenzó a asociarse con la incapacidad para trabajar e integrarse en la sociedad. A diferencia de otros recluidos, los llamados locos solían ser tratados como animales. Cuando se crearon los hospitales, las personas confinadas allí eran delincuentes de poca monta, personas sin hogar y otros marginados sociales. En la mayoría de los casos, este confinamiento era una forma de ocultar elementos indeseables, lo que permitía a las autoridades mantener la ilusión de que no hay problemas en la esfera pública. Sin embargo, estos hospitales no eran solo una forma de que las autoridades evitaran el escándalo, sino que eran una forma de que las familias evitaran la atención no deseada. En la Edad Media, si se acusaba a alguien de conducta delictiva, se celebraba un juicio abierto en el que se pedía al acusado que confesara públicamente sus transgresiones. Por supuesto, esto fácilmente podría avergonzar a las familias de los acusados, razón por la cual el confinamiento hospitalario ofrecía una alternativa atractiva. En muchos casos, se podría organizar que el acusado fuera internado en un hospital sin un juicio público. Las autoridades estaban contentas porque las calles estaban libres de vagabundos e indeseables, y las familias estaban a salvo de cualquier escándalo. Sin embargo, para las personas detenidas, la vida no era tan ideal. Entre los siglos XVII y XVIII, la ciencia y la medicina aún no se habían dado cuenta de que quienes eran considerados locos estaban realmente afectados por una forma de enfermedad o trastorno psicológico. Trágicamente, esas personas a menudo eran tratadas como animales exóticos. En aquel momento, las personas con una enfermedad o trastorno mental solo representaban el 10% de la población confinada y, a diferencia de los delincuentes de poca monta y otras personas que estaban escondidas, las exhibían para que los curiosos observaran. Sorprendentemente, en el Hospital de Bicêtre, al sur de París, esta exhibición tuvo lugar todos los domingos, y continuó hasta el levantamiento de la Revolución Francesa. Uno de los primeros líderes de la Revolución, Honoré Mirabeau, describió esta repugnante práctica en su libro Observations d'un voyageur anglais, 1788. Escribió que, en el Bicêtre, los locos eran mostrados como animales curiosos al primer tonto dispuesto a pagar una moneda. Hasta 1815, el Hospital Londinense de Belén también abría sus puertas a los clientes que pagaban los domingos, para que cualquiera que pagara un centavo pudiera ver a esas personas. Los locos potencialmente violentos solían estar encadenados a las paredes con grilletes alrededor de los tobillos y solo llevaban batas de hospital. En un hospital de Nantes, Francia, los colocaron en jaulas de hierro individuales. Sorprendentemente, el personal del hospital supuso que estas personas debían estar acostumbradas al dolor, el frío y otras molestias y que solo podían ser domadas mediante una disciplina brutal. Estas afecciones se detectaron en hospitales de toda Europa. A principios del siglo XVIII, las personas con enfermedades mentales fueron separadas de los delincuentes, a menudo por motivos económicos. Cuando los llamados locos poblaban los hospitales junto a delincuentes de poca monta y convictos, las condiciones de reclusión eran miserables para ambos grupos. En el siglo XVIII, con los albores de la Ilustración, había una creciente preocupación pública por el maltrato. Pero, ¿qué grupo les preocupaba realmente?
Varios directores de centros que supervisaron el confinamiento se preocuparon principalmente por la seguridad de los delincuentes y, por lo tanto, solicitaron que se los separara de los que tenían una enfermedad mental. Al considerar inquietantes los gritos y la confusión que causaban, en 1713, el director del centro de detención de Brunswick en Alemania ordenó que ambos grupos se mantuvieran separados. Pero a partir de finales del siglo XVIII, y continuando hasta el XIX, la preocupación pasó a centrarse en las personas con trastornos mentales. En Francia, Alemania e Inglaterra, los funcionarios públicos que visitaron los hospitales quedaron consternados por las condiciones a las que estaban sometidos los pacientes. Un médico alemán, Johann Christian Reil, se quejó de que los locos son arrojados, como criminales estatales, a mazmorras donde los ojos de la humanidad nunca penetran. La denuncia de Reil fue apoyada a principios del siglo XIX por el psiquiatra francés Jean-Étienne Esquirol, quien sostuvo que hay algunas prisiones donde no se encuentra a los locos delirantes, estos desafortunados están encadenados en mazmorras junto a los delincuentes. ¡Qué asociación monstruosa! Sin embargo, a menudo las razones subyacentes para reconsiderar las normas de confinamiento eran económicas. Cuando las clases dominantes iniciaron el gran confinamiento a finales del siglo XVII, el objetivo era mantener el status quo, no solo manteniendo a los ociosos fuera de la vista, sino también haciendo que trabajaran. Sin embargo, en ese momento, el costo del confinamiento superaba su producción económica. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, con la revolución industrial en ciernes, los pensadores económicos estaban reconsiderando los beneficios que podía generar la mano de obra ociosa que había detrás de las paredes de los hospitales. Esta vez, las autoridades pudieron reconocer que la verdadera fuente de mano de obra barata eran los delincuentes de poca monta y los pobres, no los locos. Sabían que las personas con enfermedades mentales solo ralentizarían la fuerza laboral, por lo que las separaron de los reclusos que podían ganarse la vida si los ponían a trabajar. La causa de la llamada locura pasaría gradualmente de las dolencias físicas a las explicaciones psicológicas. A finales de la Edad Media, los médicos todavía creían que solo había razones físicas para los trastornos mentales. La creencia popular era que nuestro cuerpo contenía 4 humores que eran responsables de cada dolencia y estado de ánimo que surgía: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Los primeros tratamientos para las enfermedades mentales se centraron en las formas de contrarrestar estas afecciones e incluyeron regímenes nutricionales y de ejercicio, baños de agua dulce o de mar y duchas frías. También había 4 tipos diferentes de trastornos mentales asociados a los humores: melancolía, manía, hipocondría e histeria. Dado que la melancolía y la manía eran los trastornos mentales más antiguos que se diagnosticaban, sus tratamientos habían permanecido inalterados desde los días de la antigua Grecia. La melancolía era similar a la forma en que pensamos en la depresión hoy en día, mientras que la manía se consideraba su opuesto, un estado de sobreexcitación constante. En cuanto a la hipocondría y la histeria, se trataba de trastornos relativamente nuevos, que surgieron en el siglo XVII. Los hipocondríacos eran aquellos que creían que estaban enfermos aunque no se encontraran dolencias, mientras que la histeria se utilizó como término general para incluir una variedad de trastornos mentales asociados con la sobreexcitación y la inestabilidad emocional. Cabe señalar que la histeria se relacionó originalmente con pacientes mujeres, y el término se deriva de histera, la palabra griega antigua para útero. En los siglos XVII y XVIII, durante lo que Foucault denominó el período clásico, la comprensión de las enfermedades o trastornos mentales finalmente se expandió más allá de las causas físicas para incluir las psicológicas. En algunos consultorios privados, como el del médico luso holandés Zacatus Lusitanus, 1575-1642, se estaban añadiendo tratamientos psicológicos al repertorio existente de tratamientos físicos. Una práctica consistía en despertar a los pacientes sobre la moral y los comportamientos ideales, intentando educarlos sobre el comportamiento aceptable como si fueran niños. En otros casos, la conducta delirante se trataba con métodos teatrales, como colocar una bola de plomo pesada sobre la cabeza de un paciente que creía que no tenía cabeza. La presión y la inmensa incomodidad estaban diseñadas para que el paciente se diera cuenta de que sí tenía cabeza.
Si bien se comenzarían a desarrollar tratamientos psicológicos más delicados, en ese momento el concepto de psicología no se había inventado. Cuando se diseñaron estos primeros tratamientos, no se los consideró fundamentalmente diferentes de los tratamientos físicos, aunque, en retrospectiva, podemos ver que fueron los primeros pasos para tratar la mente de manera diferente al resto del cuerpo. La institución psiquiátrica moderna nació en el siglo XIX cuando los médicos sustituyeron a los administradores de las prisiones. A medida que las personas con problemas psicológicos fueron separadas de otras víctimas del gran confinamiento y los tratamientos psicológicos estaban en pañales, se crearon los primeros manicomios modernos. Gran parte del mérito de la creación de estas primeras instituciones recae en el ilustre médico francés Philippe Pinel, y en el filántropo y empresario inglés William Tuke. Las instalaciones de Tuke en la zona rural de York, Inglaterra, se conocían como The Retreat y abrieron sus puertas en 1796. Al ser cuáquera, la institución de Tuke también practicaba una cierta moralidad que eliminaba las bárbaras mazmorras y los tratos abusivos. En lugar de utilizar el castigo físico, se entrenó a los guardianes para que utilizaran la razón y la discusión cuando un paciente mostrara un comportamiento indeseable. En Francia, Philippe Pinel ya había liberado a las personas con enfermedades mentales de la esclavitud física y el dolor. 3 años antes de que The Retreat abriera sus puertas, Pinel se quitó las cadenas del Hospital Bicêtre de París, y pronto hizo lo mismo en el Hospital Salpêtrière. Pinel también puso fin a los burdos tratamientos de sangramiento, purga y formación de ampollas, sustituyéndolos por enfoques más humanos y psicológicos. Bajo el liderazgo de Pinel, se hizo que los pacientes fueran más conscientes de sus acciones, y se les animó a reflexionar sobre sus transgresiones. Gracias a Pinel y Tuke, los pacientes ya no fueron objeto de tales abusos. Pero estas instituciones seguían reforzando los valores y la dinámica de poder de la sociedad burguesa, solo que esta vez la relación entre el personal y el recluso era más bien una dinámica padre-hijo. Otros cambios en la forma en que se trataba a las personas con problemas psicológicos incluyeron la sustitución de la antigua administración penitenciaria por médicos. Desde finales del siglo XVIII, cualquier centro que acogiera a pacientes con enfermedades mentales requería un certificado médico. Los médicos ahora desempeñaban un papel central en estas nuevas instituciones, ya que visitaban regularmente a los pacientes mientras supervisaban su salud y su progreso, y fue en estas instituciones certificadas donde floreció la práctica psiquiátrica moderna. Antes de finales del siglo XVIII, el estudio de la llamada locura no estaba lo suficientemente desarrollado como para considerarse un campo propio de la medicina. Pero una vez que nacieran los manicomios, la disciplina de la psiquiatría podría desarrollarse como una ciencia por derecho propio. Por último, los tratamientos podrían probarse en un entorno controlado y recopilarse evidencia empírica.